Antonio, mi suegro, era todo lo que mi esposo no lograba ser, seguro de sí mismo, apasionado y con una presencia que superaba todo lo que alguna vez esperé. Fue él quien encendió en mí deseos que nunca imaginé tener, llevándome a romper límites que debieron permanecer intocables. Pero si quieres saber qué pasó realmente entre nosotros, tendrás que llegar al final de esta historia. Conocí a Juan en un viaje de trabajo hace 4 años. Era ingeniero en una importante empresa de construcción y su seguridad, su forma de hablar, y esa sonrisa despreocupada me cautivaron desde el primer momento. Era el tipo de hombre que parecía tener todo bajo control, alguien en quien podía confiar sin reservas. Nuestra relación fue rápida y apasionada, llena de momentos intensos y emocionantes que nos llevaron a querer pasar el resto de nuestras vidas juntos. En menos de un año ya estábamos casados, celebrando nuestra unión con familiares y amigos. Parecía un sueño hecho realidad, como si finalmente hubiese encontrado a la persona con la que quería compartir mis días. Pensaba que todo en mi vida estaba bien, que había alcanzado una felicidad plena, pero siempre estaba a la sombra de la ausencia constante de Juan por su trabajo. Él estaba siempre de viaje, gestionando proyectos importantes en diferentes ciudades, mientras yo me quedaba sola, intentando llenar el vacío con mis propias actividades. Al principio, traté de adaptarme, convencida de que era solo una etapa y que pronto podríamos disfrutar de más tiempo juntos. Sin embargo, con el paso de los meses, esa ausencia empezó a pesar cada vez más. Sentía que la casa estaba vacía sin él, que la rutina diaria se volvía monótona sin su compañía. Con el tiempo, esa sombra se convertiría en algo más, algo que empezaría a crecer dentro de mí como una sensación de soledad que no podía ignorar, una sensación que me llevó a buscar consuelo en lugares inesperados. El padre de Juan, Emilio, se mudó al vecindario poco después de nuestra boda. Emilio era todo un personaje, un hombre de 56 años con un porte elegante y una sonrisa encantadora que iluminaba cualquier lugar al que llegara. Desde el primer día, me di cuenta de que Emilio tenía algo que me resultaba fascinante. No era solo su apariencia física, sino también su personalidad arrolladora. Tenía una manera de hablar pausada y reflexiva que capturaba mi atención por completo, y siempre tenía una anécdota interesante o un consejo sabio que compartir. Su sentido del humor, su conocimiento profundo de la vida, y el hecho de que siempre estaba disponible para escucharme, me hacían sentir acompañada y comprendida, algo que mi esposo, Juan, debido a sus compromisos laborales, no lograba hacer. Con el paso de los días, Emilio se convirtió en una presencia constante, alguien con quien podía contar cuando me sentía sola. Poco a poco, él fue ganándose mi confianza con su amabilidad, mostrándose siempre dispuesto a escuchar y apoyarme en los momentos difíciles. Sus pequeños gestos de cuidado y la atención que me brindaba fueron creando un vínculo que se hacía más fuerte cada día. Su compañía era reconfortante, y me di cuenta de que buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con él. Disfrutábamos de largas conversaciones sobre temas que iban desde la filosofía hasta la música clásica, y su capacidad para comprender mis pensamientos más profundos me resultaba sorprendente. Emilio parecía tener una sensibilidad especial para notar cuando me sentía triste o abrumada, y siempre encontraba la manera perfecta de levantarme el ánimo, ya fuese con sus palabras o simplemente escuchándome sin juzgarme. La cercanía que compartíamos comenzó a crecer de una manera que no podía controlar, y, aunque sabía que debía poner límites, me era imposible ignorar la conexión que sentía con él. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo sus ojos parecían entenderme sin necesidad de hablar, que me hacía sentir especial y valorada. Pronto, Emilio se convirtió en una parte fundamental de mis días, y la línea entre lo que era adecuado y lo que no, empezó a desdibujarse lentamente. Las tardes solitarias comenzaron a transformarse cuando Emilio me invitó a tomar un café en su casa. Vivía a solo unas calles de distancia, y no había motivo para dudar de él. Al principio, las visitas eran esporádicas, sin ninguna intención más allá de compartir un rato agradable. Las conversaciones empezaron siendo inofensivas, llenas de temas como libros, películas y experiencias de vida. Hablábamos de nuestras pasiones, nuestras frustraciones y nuestras metas, y poco a poco, nuestras charlas se volvieron cada vez más profundas. Emilio tenía una forma de escucharme que me hacía sentir comprendida de una manera que hacía tiempo no sentía.
Era como si él supiera exactamente lo que necesitaba escuchar, y su atención constante me hacía sentir especial. Con cada conversación, sentía como iba desarrollando una conexión única con Emilio, una conexión que no tenía con nadie más. Las visitas empezaron a ser más frecuentes, y con el tiempo se convirtieron en un ritual casi diario. Ya no solo era el café, sino que a veces Emilio preparaba algo para acompañarlo, galletas recién horneadas o pequeñas tapas que compartíamos mientras la tarde se desvanecía. Él sabía cómo hacerme sentir cómoda, cómo hacerme reír incluso en los días más grises, y cómo encontrar el lado positivo en cada situación. Fue durante esas charlas donde algo empezó a cambiar, algo que ninguno de los dos admitía abiertamente, pero que se sentía en cada palabra compartida, en cada mirada que duraba un poco más de lo necesario, en cada sonrisa que dejaba entrever algo más que simple amistad. Las tardes en su casa se convirtieron en el momento más esperado de mi día, un escape a la rutina que se había vuelto monótona y vacía. Emilio también comenzó a abrirse más conmigo, contándome sobre su pasado, sobre los amores perdidos y las oportunidades que había dejado pasar. Me contó, por ejemplo, de una mujer a la que amó profundamente en su juventud, pero a quien perdió por priorizar su carrera. Al recordar esa historia, sus ojos se llenaban de nostalgia, y yo podía sentir el peso de sus decisiones y el arrepentimiento que todavía cargaba. Me hablaba con una sinceridad y una vulnerabilidad que me desarmaban, y me di cuenta de que esperaba con ansias escuchar más sobre su vida, sobre sus pensamientos y sus sueños. La cercanía entre nosotros creció a un ritmo que no podía controlar, y aunque sabía que era peligroso, no podía evitar sentir que necesitaba esos momentos, que eran mi refugio. Con el paso del tiempo, las conversaciones empezaron a tomar un tono más íntimo. Hablábamos de lo que nos faltaba en nuestras vidas, de lo que deseábamos, de las cosas que nunca nos atrevíamos a decir en voz alta. Fue en esos momentos donde me di cuenta de que estaba cruzando una línea que nunca pensé que cruzaría. Había algo en la forma en que Emilio me miraba, en la manera en que su voz se suavizaba cuando pronunciaba mi nombre, que me hacía sentir cosas que no debía sentir. Me encontraba buscando excusas para prolongar nuestras tardes, para quedarme un poco más, para escuchar su risa y perderme en sus palabras. Cada despedida se hacía más difícil, cada momento juntos parecía lleno de algo que no nos atrevíamos a nombrar, pero que estaba ahí, presente, creciendo entre nosotros. Y así, sin darme cuenta, esas tardes compartidas dejaron de ser simplemente un pasatiempo agradable y se convirtieron en algo más, en una necesidad que ya no podía ignorar. Empecé a notar cómo mi corazón se aceleraba cada vez que Emilio se acercaba más de lo habitual. Había algo en su mirada, algo que me atraía y a la vez me aterraba, una mezcla de sentimientos que me hacía sentir viva, pero también vulnerable. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque sabía que no debía cruzar ciertos límites, me resultaba imposible alejarme. Cada vez que estábamos cerca, el aire parecía llenarse de una energía difícil de ignorar. En esos momentos, intentaba concentrarme en cualquier cosa que no fuera él, pero la conexión emocional que habíamos desarrollado complicaba todo. Sabía que debía mantener distancia, pero el deseo de sentir algo más allá de la monotonía me empujaba a quedarme. Era como si, por un instante, el resto del mundo dejara de existir, dejándonos solos con sentimientos que intentábamos ignorar, pero que cada vez se hacían más fuertes. Una tarde lluviosa, después de varios días sin ver a Juan, Emilio me invitó a su casa para compartir una botella de vino. El ambiente estaba lleno de una melancolía que se veía amplificada por el sonido de la lluvia golpeando los cristales. La tarde tenía una aura distinta, como si el universo estuviera conspirando para acercarnos aún más. Al llegar a su casa, Emilio me recibió con una sonrisa que me desarmó por completo. Él llevaba su habitual camisa de lino, impecablemente planchada, y en ese momento sentí que todas mis defensas se desmoronaban. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hablar de temas triviales, intentando mantener la compostura, aunque la sensación de incomodidad se hacía cada vez más evidente. Intentaba centrarme en nuestras conversaciones, pero la cercanía y la conexión emocional complicaban todo. El ambiente se llenó de una tensión que era imposible de ignorar. La cercanía física, el roce ocasional de nuestras manos, y la complicidad que habíamos desarrollado con el tiempo nos envolvía en una burbuja que parecía separarnos del resto del mundo.
Las palabras se iban haciendo más pausadas, las miradas más largas, y el silencio entre frases se llenaba de significado. El deseo de sentir algo más allá de la rutina cotidiana me invadía, un deseo que crecía con cada minuto que pasábamos juntos. Era un deseo que no podía ni quería ignorar, una necesidad de romper con la monotonía y sentir algo que me hiciera recordar quién era yo antes de todo. Cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente al tomar la misma copa, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Sentí el calor de su piel, y no aparté la mano de inmediato. En ese pequeño contacto, hubo un entendimiento tácito, una aceptación de lo que ambos sabíamos que estaba ocurriendo. Emilio me miró a los ojos, y su mirada era tan intensa que me hizo estremecer. Había algo en sus ojos, una promesa, un desafío, algo que me invitaba a cruzar ese límite que había estado evitando. La cercanía se volvió insoportable, y el silencio que se formó entre nosotros se llenó de lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Finalmente, Emilio se inclinó hacia mí, despacio, dándome la oportunidad de alejarme si así lo deseaba. Pero en lugar de apartarme, me quedé inmóvil, atrapada por la intensidad de mis propios sentimientos. El miedo y la emoción se entrelazaban en mi mente, y aunque sabía que estaba cruzando un límite peligroso, el anhelo de sentir algo más profundo me empujó a quedarme. En ese momento, mi mente era un torbellino de emociones. Sentía miedo, pero también una profunda curiosidad y deseo. Había algo en su cercanía que me hacía sentir viva de nuevo, algo que no podía encontrar en mi vida cotidiana. El peso de la soledad y la rutina me empujaba hacia él, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, la tentación era demasiado fuerte como para resistirme. En ese momento, la racionalidad desapareció, y lo único que quedó fue el deseo de sentirme viva de nuevo, de experimentar algo que rompiera la rutina y la soledad que había estado cargando durante tanto tiempo. La complicidad, el calor de su presencia, y el vino que habíamos compartido nos llevaron a un punto de no retorno. Lo sabía, y aún así, no podía evitarlo. La conexión que habíamos construido se había vuelto demasiado fuerte, y ese deseo que ambos intentábamos reprimir finalmente encontró una forma de manifestarse. Aquel momento, aquella tarde lluviosa, fue el inicio de algo que cambiaría todo para siempre. No planeé lo que sucedió esa tarde. Estaba vestida con un sencillo vestido negro, y él, como siempre, llevaba su camisa impecable. Cuando nuestras manos se rozaron al intentar tomar la misma copa de vino, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue como si, en ese breve contacto, todo lo que habíamos estado evitando se hiciera evidente. Nuestras miradas se encontraron y, en ese instante, el mundo pareció detenerse. Sin decir una palabra, nos miramos intensamente, y en ese momento parecía que todo lo demás desaparecía. Podía sentir cómo la atmósfera se cargaba de una tensión que nunca antes había experimentado, y mis emociones se agudizaban, llenándome de una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Era como si todo lo demás se desvaneciera, dejando solo el momento presente, cargado de emociones contenidas. El primer beso fue suave, casi imperceptible, lleno de sentimientos que habían estado latentes por mucho tiempo. Fue un beso breve, en el que nuestras emociones se manifestaron de manera intensa, conectándonos a un nivel profundo, sin necesidad de enfocarnos en el contacto físico. Todo se sintió como una liberación, como si durante mucho tiempo hubiera esperado sentir algo que me hiciera vibrar de nuevo. Sentí una mezcla de miedo y euforia, una sensación de estar haciendo algo prohibido, pero a la vez tan necesario. En ese momento, lo que realmente me envolvía eran las emociones, la intensidad de lo que sentía, y la conexión que se había creado entre nosotros. Me dejé llevar, olvidando por un momento todo lo que estaba mal en esa situación, y centrándome solo en cómo me hacía sentir. Nos separamos por un instante, nuestras miradas se volvieron a encontrar, y en sus ojos vi el reflejo de lo que yo misma estaba sintiendo, confusión, una conexión profunda, y un anhelo de algo que nos hiciera sentir vivos. No hubo palabras, solo el silencio que decía todo lo que no nos atrevíamos a pronunciar. Mis manos temblaban ligeramente, y pude sentir el calor en mis mejillas. Él se inclinó nuevamente, y esta vez el beso fue lleno de emociones contenidas, más intenso a nivel emocional. Sentí sus brazos rodeándome,
atrayéndome hacia él, y por un momento me dejé envolver por la intensidad de sus sentimientos. Fue como si, en ese beso, encontráramos una conexión que ambos habíamos estado buscando, una conexión espiritual y emocional que nos hacía sentir completos. Todo sucedió tan rápido y, al mismo tiempo, cada segundo parecía eterno. Cada pequeño movimiento, cada caricia, estaba lleno de una ternura que contrastaba con la pasión que ambos sentíamos. Cuando finalmente nos separamos, la realidad comenzó a regresar lentamente. Me di cuenta de lo que acabamos de hacer, de las consecuencias que aquello podría traer. Pero, en ese momento, no me importó. Solo podía pensar en cómo me había sentido, en la forma en que Emilio había logrado despertar algo en mí que había estado dormido durante tanto tiempo. Era como si, por fin, hubiera encontrado una chispa que había perdido en algún punto de mi vida. La tarde continuó, y aunque intentamos volver a la normalidad, nada volvió a ser igual. La tensión entre nosotros seguía presente, y aunque sabíamos que lo correcto sería detenernos, ninguno de los dos quería hacerlo. Aquella tarde, aquel primer beso, fue el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un momento de entrega, de vulnerabilidad, y de un deseo incontrolable que, aunque sabía que debía resistir, me resultaba imposible ignorar. Los encuentros con Emilio se hicieron más frecuentes, hasta el punto de convertirse en una parte esencial de mi vida. En cada reunión, había una mezcla de culpa y conflicto interno que me resultaba imposible dejar de lado, con un sentimiento de atracción que me empujaba a seguir viéndolo, aunque sabía que estaba mal. Recuerdo cómo, después de cada momento en que nos acercábamos demasiado, el peso de la culpa me aplastaba, y sin embargo, la atracción me hacía regresar una y otra vez. Hubo momentos en los que nuestras manos se encontraban en medio de una conversación banal, y esa conexión hacía que el mundo alrededor desapareciera, dejándonos solos con nuestras emociones contenidas. Era una sensación abrumadora, como si cada vez que estaba con él pudiera escapar de todo lo que me agobiaba, aunque fuera solo por un momento. Las primeras veces, tratábamos de convencernos de que solo se trataba de amistad, de que no estábamos haciendo nada malo. Sin embargo, la forma en la que nos mirábamos, la tensión constante que flotaba en el aire, todo indicaba que estábamos cruzando una línea peligrosa. Cada vez que Juan se iba de viaje, Emilio y yo encontrábamos una excusa para vernos. A veces era en su terraza, otras veces en la cocina, siempre con el temor de ser descubiertos. La adrenalina de esos momentos hacía que cada encuentro fuera aún más intenso. Había algo en el riesgo que corríamos, en la posibilidad de ser descubiertos, que hacía que todo se sintiera más real, más vivo. Las conversaciones comenzaron a cambiar de tono, y ya no se trataba solo de compartir un café o una charla inofensiva. Nuestros encuentros se llenaban de caricias furtivas, de miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a pronunciar. Recuerdo una tarde en particular, en la que el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos anaranjados. Estábamos en la terraza de Emilio, y el ambiente se llenaba de una sensación de calma, como si el mundo exterior dejara de existir por un momento. Nos mirábamos en silencio, sin necesidad de hablar. Cuando sus dedos rozaron mi mano, fue como si todo a mi alrededor se desvaneciera. Había una conexión entre nosotros que no podía negar, algo que me atraía irremediablemente hacia él. En ese instante, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea de la que no podríamos regresar, y aunque sabía que estaba mal, una parte de mí lo deseaba con una intensidad que me asustaba. La intensidad de nuestras emociones iba en aumento, pero también el riesgo que corríamos. Cada vez que estábamos juntos, me decía a mí misma que sería la última vez, que debía detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada despedida se hacía más difícil, y cada vez que Juan se iba, el deseo de volver a ver a Emilio se hacía más fuerte. Había algo en su manera de hacerme sentir viva, de hacerme olvidar mis problemas y la soledad que me rodeaba, que me resultaba adictivo. Incluso en los momentos en los que sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitar acercarme más, quemándome con cada encuentro. Con el paso del tiempo, nuestros encuentros se volvieron más arriesgados. Ya no solo nos veíamos en la terraza o en la cocina, sino que buscábamos momentos de mayor privacidad, siempre con la emoción del riesgo presente. La adrenalina del peligro, la pasión desbordante,
y la sensación de que todo podía desmoronarse en cualquier momento nos envolvía, haciéndonos sentir como si estuviéramos viviendo en una burbuja que podía explotar en cualquier segundo. Era una relación que no podía sostenerse, algo que tarde o temprano tendría que terminar, pero en esos momentos de conexión, nada más importaba. Éramos solo Emilio y yo, escapando de nuestras propias vidas, encontrándonos en un mundo que habíamos creado para nosotros dos. 6 meses después, Juan empezó a notar mi comportamiento diferente. Se percataba de mi nerviosismo cuando Emilio estaba cerca, y de los silencios cómplices entre nosotros. Cada vez que Emilio entraba en la habitación, mi respiración se aceleraba y mis gestos se volvían torpes, algo que Juan notaba con creciente preocupación. También se dio cuenta de cómo mis respuestas eran evasivas cada vez que él me preguntaba por mi día. Juan intentó hablar conmigo en varias ocasiones, preocupado por la distancia que se había creado entre nosotros, y a menudo sus ojos reflejaban el dolor que le causaba mi alejamiento. En más de una oportunidad, sus preguntas me dejaron sin palabras, y solo podía ofrecerle excusas vagas y sonrisas forzadas para evitar enfrentar la verdad. Intentaba calmar sus sospechas, asegurándole que solo era el cansancio o el estrés, pero la verdad era que ya no sabía cómo ocultar lo que estaba pasando. Mis sentimientos por Emilio se volvían cada vez más intensos, y el peso de la culpa me consumía poco a poco. Mi corazón estaba dividido entre el amor que alguna vez sentí por mi esposo y la pasión que Emilio había despertado en mí, una pasión que me hacía sentir viva pero al mismo tiempo llena de remordimientos. Cada vez que veía a Juan intentando acercarse a mí, intentando rescatar lo que habíamos perdido, una sensación de tristeza me invadía, sabiendo que lo estaba lastimando sin remedio. Juan no se daba por vencido fácilmente. Planeaba cenas para los dos, trataba de reconectar, de revivir los momentos felices que alguna vez habíamos compartido. Sin embargo, esos esfuerzos solo acentuaban la distancia que había crecido entre nosotros. Sentía que estaba viviendo una doble vida, y cada vez que Juan intentaba ser romántico, la culpa me golpeaba como una ola, recordándome lo injusto que estaba haciendo con él. A veces, durante esas cenas, mi mente divagaba y pensaba en Emilio, en lo que habíamos compartido, y eso me hacía sentir aún más desconectada de mi esposo. Juan merecía la verdad, pero no tenía el valor de decírsela. Cada noche, cuando él se iba a dormir, me quedaba despierta pensando en cómo había llegado a ese punto, en cómo había permitido que mis emociones me llevaran por un camino que ahora no sabía cómo desandar. El miedo a ser descubierta se había vuelto parte de mi día a día. Cada vez que Juan hacía una pregunta más incisiva, mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban. Intentaba mantener la calma, pero la realidad era que estaba viviendo con una angustia constante. Me encontraba revisando mi teléfono en busca de mensajes de Emilio, pero con el temor de que Juan pudiera ver algo sospechoso. Sentía que cada conversación, cada mirada que compartía con Emilio, estaba al borde de ser descubierta, y esa posibilidad me llenaba de un terror paralizante. A pesar de todo, seguía sin poder alejarme de Emilio, como si una fuerza mayor me empujara a seguir adelante, aun sabiendo que estaba a punto de perderlo todo. Juan intentaba salvar nuestro matrimonio, y yo intentaba convencerme de que aún había algo que rescatar, pero la verdad era que el peso de mis propias decisiones me estaba hundiendo cada vez más. Había noches en las que escuchaba a Juan suspirar en la oscuridad, y sabía que sospechaba algo, aunque no tuviera pruebas. Esos momentos eran los más dolorosos, porque me recordaban que el daño ya estaba hecho, y que no había forma de volver atrás. Estaba atrapada entre dos mundos, entre la estabilidad de mi matrimonio y la emoción desbordante de una relación prohibida. Y en el fondo, sabía que no podría seguir así por mucho tiempo más. Una tarde, mientras estaba con Emilio en su estudio, Juan regresó antes de lo esperado de uno de sus viajes. Nos encontró juntos, y en ese momento supe que todo había terminado. La expresión de su rostro reflejaba incredulidad y tristeza, y el peso de mis decisiones cayó sobre mí de golpe. Intenté decir algo, explicar lo que no tenía explicación, pero me quedé paralizada, sin poder reaccionar, viendo cómo lo que habíamos construido se desmoronaba frente a nosotros. No hubo gritos ni confrontaciones, solo una profunda tristeza que se apoderó del ambiente, desmoronando el poco control que intentaba mantener. Juan simplemente se quedó en silencio,
observándonos, y luego, con una expresión vacía, se dio la vuelta y salió de la casa sin decir nada. Fue como si en ese momento todas las palabras hubieran perdido su significado. El silencio que quedó tras su partida era insoportable, pesado, cargado de todo lo que nunca dijimos, de todas las mentiras y secretos que ahora nos aplastaban. Emilio intentó acercarse a mí, susurrando palabras que buscaban consolarme, pero yo apenas podía escucharle. Me sentía atrapada en una especie de pesadilla de la que no podía despertar, una en la que todas mis decisiones habían conducido a este preciso instante. Emilio puso sus manos sobre mis hombros, pero yo me aparté. Todo había cambiado. La ilusión, la pasión que alguna vez sentí, se desmoronaba ante la realidad cruda y dolorosa que ahora enfrentaba. Sentí una mezcla de culpa, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que me parecía imposible de soportar. Cuando finalmente pude moverme, me dejé caer en el sofá, mirando al vacío, intentando procesar lo que acababa de suceder. Me di cuenta de que había perdido algo irreemplazable, algo que nunca podría recuperar. Emilio intentó hablar, pero yo no tenía fuerzas para escucharlo. Todo lo que alguna vez tuvo sentido se había convertido en un caos, y no sabía cómo recomponer las piezas rotas de mi vida. En ese momento, entendí que había llegado al final del camino, que lo que habíamos construido sobre mentiras y deseos prohibidos estaba destinado a desmoronarse tarde o temprano. Y, aunque Emilio seguía a mi lado, sentí que ya no había nada que pudiera unirnos. La realidad nos había alcanzado, y las consecuencias de nuestros actos eran demasiado grandes para ignorarlas. Lo que siguió fue un verdadero infierno. Juan pidió el divorcio casi de inmediato. El escándalo se esparció rápidamente entre los amigos y vecinos, y la relación con Emilio se fue desvaneciendo con el paso de los días. Lo que alguna vez fue pasión intensa ahora era solo culpa y arrepentimiento. Emilio, quien había prometido estar a mi lado pase lo que pase, empezó a distanciarse, y poco a poco, me encontré sola, sin Juan, sin Emilio, y con una reputación hecha pedazos. Un año después, vivo en un pequeño departamento, intentando reconstruir mi vida. He aprendido que el deseo puede ser un consejero engañoso, y que algunas líneas, una vez cruzadas, cambian para siempre quienes somos. Las emociones intensas y las pasiones prohibidas pueden parecer irresistibles, pero también pueden ser devastadoras. Ahora miro hacia adelante, tratando de encontrar un nuevo sentido, una forma de redimirme y aprender de mis errores. Esta historia es mi advertencia para aquellos que piensen que pueden jugar con fuego sin quemarse. A veces, el precio es más alto de lo que se puede soportar.